12:31. ¿Qué tema que vamos a hablar ahora? ¿Qué tema que a mí me afecta profundamente en mi familia y a quién no? A todos, a todos. Pantallas, celular, la tele, las tablets, cuántas pantallas que tenemos. Y el uso de las pantallas, porque sí, viste que a veces cuando hablamos de los problemas de los chicos, parece que son problemas de los chicos solamente, pero en esto estamos los grandes. Yo creo que mi mujer la reta tanto a la Luchi con 6 años de que no deje el celular como me retan a mí. Claro. Y uno que con la excusa del trabajo, no, estoy trabajando. Estás trabajando y estás viendo un hipopótamo vestido de bailarina en la India, que se está por comer un... Fundamental para la vida. Claro, ¿me entendés? Y de cuando te das cuenta quizás ya es tarde y ya te han abandonado. Bueno, vamos a hablar con un psicólogo. Walter Motilla. Hola Walter, querido psicólogo que trate estos temas, porque evidentemente hasta en la terapia se deben meter estos temas. ¿Cómo andas, Walter? Bienvenido. Hola Julián, Ana, un placer estar con ustedes. Sí, tal cual. Si hay un tema, digamos, actual, tiene que ver con las redes sociales y la adicción que generan las pantallas, ¿no? En todos los dispositivos. Viste cuando te dicen, no es tan importante lo que le contás a tu hijo, sino lo que le mostrás, y que los chicos aprenden del ejemplo de los padres. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros hijos vean menos pantallas si nosotros también estamos metidos en ese problema? Tal cual. En psicología nosotros hablamos de un concepto que es aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por el modelo, ¿no? Por el ejemplo. Y sin duda los padres son los primeros maestros, los primeros educadores. Y lamentablemente, digamos, cada vez se han ido volviendo más adictivas porque tienen un montón de atractivo y porque sin duda estos contenidos y estas redes sociales están diseñadas de modo tal de que cada vez necesitemos más y verdaderamente caemos, incluso sin darnos cuenta, en un consumo abusivo de estos contenidos y de estas redes. No sé si le pasa a todo el mundo, te pregunto a vos, Walter, y a vos, Anita. Sí. Si no se dan cuenta cuando están en una cosa que es adictiva y como la ratita en la rueda que giras y no va a ningún lado, porque viste cuando nosotros por nuestro laburo necesitamos mucho el celular, la computadora, o cuando estás buscando algo que es una búsqueda activa, que vas hablando y que estás direccionado, y si no por ahí estás scrolleando y te das cuenta que ha pasado 1 hora y no estás en nada concreto y te das cuenta cómo hasta tu ánimo cambia. A mí me pasa que digo, no, pará, estoy perdiendo el tiempo, me alcanzo a dar cuenta. No siempre puedo desengancharme rápidamente, pero por lo menos me doy cuenta, y me doy cuenta cuando mi hija está en esa situación también. Tal cual, Julián. ¿Y qué pasa aquí? En el cerebro hay un centro que es un circuito de recompensa, y ese centro es el que se activa en ese trabajo del scrolling que estamos haciendo en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y es el mismo circuito que se activa en otras adicciones, como por ejemplo las drogas. Quiero decir que el uso va generando una sensación de placer, de satisfacción, y entonces hace que perdamos noción del tiempo, que perdamos noción del límite razonable del uso de estos recursos, y entonces empezamos a caer en ese uso compulsivo, que a diferencia de un impulso es solamente un deseo que aparece espontáneamente, pero la compulsión es esa fuerza irrefrenable, como con la fuerza de un río, diríamos, que nos arrastra, y que está más allá de nuestra propia voluntad y de nuestro propio raciocinio. Bueno, ahora, recién hablábamos de actividad física y es casi lo mismo. Uno sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que limitar la pantalla, sabe que al chico le tiene que sacar el celular y le tiene que ofrecer otra cosa, pero nos cuesta hacerlo, en parte porque la energía que necesitas para hacer lo otro, estoy pensando, para que tu hijo deje la pantalla tenés que tener otra energía para estar con él y todo, y a veces uno no tiene ese tiempo o esa energía. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, hemos dicho muchas veces a estos dispositivos chupetes electrónicos, porque son una forma cómoda para los adultos de mantener ocupados y entretenidos a los chicos. El tema es que desde muy temprano estamos inculcando ese uso habitual, regular y abusivo, y después es muy difícil erradicarlo porque claramente genera síndromes de abstinencia, ¿no? Porque ese circuito de recompensa la mente se maneja por 2 reglas básicas: buscar el placer y evitar el sufrimiento. Cuando vos le quitas eso que le da placer, vas a provocar sufrimiento y el chico se va a resistir. Entonces, como decíamos, primero predicar con el ejemplo como adultos, y por otro lado, esto tiene que ser, todo cambio para que sea sostenible en el tiempo tiene que ser gradual y progresivo.
Entonces no podemos pretender que si el chico ha venido durante años usando los dispositivos, de un día para el otro, porque nos damos cuenta, se lo erradiquemos. Esto es, digamos, un uso cada vez más racionalizado, más consciente, y bueno, de a poco irlo sacando de ese consumo compulsivo. Pero por otro lado, Julián, decir que no son malas las redes. O sea, las redes, por ejemplo, en la adolescencia y en la niñez, permiten la socialización, que es algo muy importante en esas etapas del desarrollo, ¿no? Encontrarnos con nuestros pares, muchas veces facilitan porque acortan las distancias y permiten que los chicos estén juntos y socialicen. El problema pasa cuando ya ese uso de ese recurso y de esas redes reemplaza la socialización directa, y entonces va aislando al chico, encerrándolo en esta rutina de consumir contenidos o de jugar en red videojuegos y otras cosas, y ya el chico no sale al mundo y, como decís, no hace actividad. Vos todo el tiempo estás mostrando todas las bondades que tiene nuestra provincia y todas las cosas que son bonitas. Yo te he visto en distintas notas, desde, no sé, el astroturismo y un montón de otras cosas que son súper interesantes, pero que, bueno, resulta más fácil, cómodo y económico, claro, tener al chico sentado en casa con el celular, ¿no? Bueno, ¿y qué otros tips nos puede dar? Esto de ir bajándolo de alguna manera progresivo, pero ¿cuánto es el tiempo ideal, que me imagino que también varía según la edad, que tienen que estar frente a una pantalla, o que podrían estar? Claro, mira, el uso de los dispositivos y el tiempo razonable depende de las edades. Mientras más chicos, tiene que ser mucho más corto el tiempo que se puede usar el dispositivo, ¿no? También creo que por ahí un tip de lo que pides, Ana, es tal vez usar, digamos, tiempos libres de dispositivos. A veces, por ejemplo, en determinado horario, cuando estamos en familia, podemos compartir, porque aquí se trata de que los adultos nos tenemos que ocupar también de socializar con nuestros hijos, y entonces generar actividades que sean, claro, y la pareja, que sean entretenidas, que sean, digamos, un buen tiempo de calidad compartido. Creo que, por ejemplo, una de las cosas razonables es apagar dispositivos al menos 1 a 2 horas antes de dormir, ¿no? No lo entonces hacemos. También, no lo hacemos. No lo hacemos. No. Entonces el chico va hiperestimulado al sueño, después puede tener sueño de baja calidad y no resulta reparador, ¿no? Por otro lado, también el uso de los dispositivos tiene otra contra, que es la exposición del chico a contenidos indeseados o a situaciones socialmente peligrosas. Entonces, por ahí, mientras más chico el niño, usar aplicaciones que monitoricen y limiten el tiempo frente a pantalla, creo que también ayuda a los papás, y obviamente empezar a resignificar el presente a través de propuestas que sean interesantes. Si vamos a salir todos a andar en bicicleta, o vamos a hacer una actividad familiar compartida, vamos a jugar un juego de mesa, no sé, cosas que resulten atractivos para todos, que tal vez si lo hacemos de golpe van a resultar extravagantes para los chicos, y algo tenemos que ir instalando en forma de hábito, ¿no? Gradual y progresivo. Walter, ¿sabés con qué me quedo? Porque hemos hecho varias notas del tema y te dicen, claro, no hay que demonizar a las redes, no hay que demonizar al celular en sí. Ahora, han hecho un estudio en Brasil que me resulta muy interesante, es más, lo ha votado el Congreso y ahora lo tiene que poner en práctica, le tiene que poner la firma del presidente Lula, que han probado esto, es decir, en la escuela un poquito de celular sí, y han llegado a la conclusión y los tipos han dicho, no, la mejor forma que los chicos aprendan es 0 celular, ni siquiera en el recreo. O sea, los chicos no tienen que llevar los celulares a la escuela, porque después de un tiempo se han dado cuenta que se desvía la atención con el celular a las redes y los profes no pueden enseñar, o sea, y no lo pueden focalizar en el trabajo, por ejemplo, que quiera hacer el profe. Evidentemente no vamos a llegar a eso en la casa, pero digo, hay pedagogos, gente muy importante que está diciendo en la escuela sin celulares. Ahora, Julián, mira, yo te lo digo como educador con muchas décadas de experiencia en esto, llevo como 40 años de docencia. Y te digo que también los educadores tenemos que hacer nuestro mea culpa de que por ahí la experiencia áulica que ofrecemos no es lo suficientemente interesante para el chico. Entonces le prohibimos el uso de celulares y le ofrecemos estar como cautivo frente a un libro repitiendo cosas de memoria. Todavía dista mucho la educación de niveles que sean realmente estimulantes para los chicos a través de todo lo que les ofrecemos,
y de la estimulación que ofrece la experiencia de aula. Entonces creo que es un balance, eso tiene que ir acompañado de una reforma en los métodos educativos que realmente propongan actividades que sean motivadoras, que sean interesantes y que sean significativas para los niños y los adolescentes, y de modo que resulten también un imán que atraiga la experiencia dentro del aula y que reste importancia al uso del celular, que muchas veces termina siendo como una suerte de salvavidas de experiencias que son realmente por ahí soporíferas dentro del aula. Claro. Claro, por ahí el camino fácil es decirle, chicos, se quedan sin el celular y ahora van a escuchar al profe, pero los pibes se van a ir a algún mundo imaginario y tampoco van a atender si la clase no es entretenida. Claro, y todavía tenemos muchos modelos de clase magistral donde el profesor habla y el alumno escucha, y esto no va. Tienen que haber experiencias significativas, fundamentalmente el aprender a través del hacer, y eso cuesta sacrificio y hace trabajar también al educador más que lo habitualicé, que estamos cansados y los educadores tienen todavía otra carga de cuestiones sociales, económicas y demás con las que lidian, pero bueno, ahí está la creatividad que tiene que apelar el educador para poder volver su experiencia dentro del aula algo que tenga peso, que sea significativo y transformador para los chicos, ¿no? ¿Con qué tipo de situaciones se están encontrando ustedes los psicólogos en los niños, en los adolescentes, a partir justamente de este sobreuso de las diferentes pantallas? ¿Qué casos están encontrando en el consultorio? Hay mucho, digamos, sobre primero el uso indiscriminado, ¿no? Y la enorme dificultad que tienen ya desde muy temprano los padres de quitarle los dispositivos. Pensá que los chiquitos, por ejemplo, utilizan mucho los videojuegos, que a veces los hacen en tablet desde muy temprano, sí. Y entonces resulta prácticamente como quitarle la droga a un adicto, ¿no? Los chicos sufren, verdaderamente hacen síndromes muy severos de abstinencia. Por otro lado, lo que vemos a la par de este consumo compulsivo y abusivo de redes sociales y de dispositivos electrónicos, es que hay estudios, incluso Harvard por ahí hizo un estudio como en el 2020, de que el scroll infinito que ofrecen las redes sociales, estos dispositivos, incrementa los comportamientos compulsivos en otras áreas, ¿sí? Y por otro lado trae como una suerte de sensación de vivir en una vida abstracta, ideal, pero irreal a la vez, y como un descontento en la vida real que les toca. Entonces aparecen han venido después de la pandemia muchas otras pandemias en salud mental, donde han aumentado los casos de ansiedad y depresión en los chicos, los consumos cada vez más tempranos de drogas, sí, como una búsqueda de satisfacción instantánea desde un lugar de una profunda desmotivación de la vida que les ofrecemos, del mundo que les ofrecemos, ¿sí? Y por otro lado también ahí afecta el rendimiento escolar, una retracción social, un aislamiento de los chicos porque se quedan absortos en sus cuestiones más electrónicas que en la vida real, ¿no? Entonces hay un sinfín de cosas que vienen en cascada a la par de ese uso indiscriminado que lamentablemente todos, de una forma o de otra, algunos promoviendo y otros por tal vez omisión, estamos facilitándoles a los chicos y creándoles mayores dificultades para la adaptación a la vida. Hay una correlación entre el uso de pantallas y la poca tolerancia a la frustración. Claro, porque fíjate que la pantalla, Julián, te da una satisfacción inmediata. Vos, por ejemplo, en un videojuego entras en la realidad que querés. Entonces tenés el mundo a tus pies, ¿no? Y de pronto sos todopoderoso. Ahora, primero, ¿qué juegos juegan nuestros niños? Ese es un tema muy importante. Hay muchos juegos, la otra vez me trajeron a evaluar, yo no trato niños, pero por ahí sí, en casos complejos, hacemos evaluación, ¿no? Y este niño estaba siendo adicto a 2 juegos que tenían contenidos terroríficos y empezó a desarrollar conductas muy preocupantes, ¿sí? Entonces, también tenemos que empezar a mirar un poco qué juegos juegan nuestros hijos, en qué medida estos son saludables. Yo les estuve pasando a los padres estudios que habían sobre estos 2 juegos que estaba jugando el niño. Nombralo, porque tengo miedo, pero creo que mi hija juega uno de esos. Nombralo. Hay uno que era como 4 días con Fredo, algo así.
que es uno de como tipo de sala de escape, Ajá. ¿no? Y hay otro que yo te voy a decir si encuentro aquí. Hay otro juego que es en realidad de cuestiones de terror. Ah, no era. Es porque Roblox está también muy... Bueno, Roblox también es otro. Hay muchos juegos que están ahora analizados y estudiados y se ha demostrado que tienen más contras que cuestiones a favor, en el sentido de que vienen como acarreados, digamos, más complicaciones que los beneficios que el mismo juego les ofrece. Esas conductas extrañas que vieron los padres en el hijo para que llevarte a consultar, ¿qué era? ¿Qué hacía ese nene? Bueno, mira, el juego ahora me vino es Granny con doble N. Y. Ese es un juego súper siniestro y que es muy común entre los chicos, divulgados por los streamers, por los influencers, en chicos más o menos de 10 años, ¿no? Tiene contenidos terroríficos, y entonces el chico empezó a desarrollar miedos injustificados, episodios así como de irrealidad, de despersonalización, y que habían venido simultáneamente a un uso cada vez más intensivo de estos juegos en estos periodos de receso escolar. Y entonces estuvimos viendo de que verdaderamente el niño consumía horas y horas de ambos juegos, de Granny, que era como de un personaje siniestro, ¿no? Con el que tienen que... Sí, ahí lo estamos viendo, es mal. Que tiene que ir en silencio para que no los encuentren. Claro, entonces eso desarrolló en este niño comportamientos obsesivo-compulsivos y también paranoides, o sea, empezó a tener miedos. Estamos hablando de un niño de 9 años, ¿no? Que puede estar en una situación muy vulnerable en términos de la construcción de su psiquismo. Entonces, creo que también tenemos que estudiar un poquito más los juegos que juegan los chicos y ver si hay alguna, buscar, ¿no? Googlear, y también hoy la inteligencia artificial que nos ayuda mucho en eso, de pedirle opinión. ¿Qué opinas del uso del juego Granny para niños de 8 o 9 años y de sus ventajas y desventajas? Entonces ahí tener alguna opinión más objetiva que la que podemos tener nosotros, que tal vez ni conocemos el juego, y decimos, bueno, el chico está entretenido, o está jugando en red con otros. Y este es uno de las variantes del tema de las redes, pero también tenemos el tema de la exposición de los niños y de los adolescentes a situaciones de riesgo, claro. En el sentido de que hay, digamos, exposición a una identidad virtual que no sabemos si es verdaderamente el otro, un niño o un adolescente, y muchas veces eso ha favorecido situaciones de alto riesgo para los chicos, ¿no? Ahora, una vez que detectás este problema, como nos ha pasado a nosotros en casa, tanto con la Luchi, mi hija, como con uno mismo, la solución viene por poner horarios, por ejemplo, decir, a esta hora se puede y a esta hora no, tanto tiempo con el celular, pero ojo, para los adultos también. Estamos por cenar, se dejan los celulares, nunca celular en la mesa mientras cenás, como decís, después de cenar, porque si no es como que un ratito más, ¿viste? Nosotros que tenemos que armar un programa todos los días, es como, bueno, tengo que ver esto, y no terminás nunca, es como que uno tiene que tener horarios para cada cosa, me parece. Y claro, Julián, las personas tenemos rutinas, y necesitamos la rutina, y entramos a la escuela y nos insertamos en una serie de rutinas. Entonces, tener una rutina en el hogar es una gran aliada porque permite establecer límites, ¿no? En este horario tal cosa, hay un horario, dar un horario donde esté libre el uso, pero tal vez entonces en niños o adolescentes muy compulsivos, pues tal vez la solución va a tener que ser suspender el uso de la Wi-Fi en determinado horario, hasta que insisto, no en un cambio drástico y dramático porque trae mucho sufrimiento para los chicos, sino irlo reduciendo progresivamente hasta un tiempo razonable, que cada familia y cada individuo va a estipular qué es lo razonable, ¿no es cierto? Siempre considerando, y eso como un consejo a la audiencia y a los papás, es que no tenemos que castigar a nuestros hijos con la quita de los dispositivos de comunicación social, porque en realidad es indispensable en el desarrollo la socialización. Entonces yo desaconsejo como castigo quitarle una semana el celular. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo? ¿Y qué hacemos entonces?
No, claro, Estamos entonces tenemos que atrapados. hacer, sí, lo que tenemos que hacer es tal vez restringir el uso, ¿no? Entonces Ok. decir, bueno, a partir de ahora vas a tener la mitad del tiempo que habitualmente usás. Bien. Distribuimos ese castigo en una forma más tenue, pero más tal vez prolongada, porque quitarles la socialización también afecta con su normal desarrollo. Los chicos necesitan de los demás, de los pares, para tener un contacto con la realidad objetiva, para moldear su propia personalidad, sus conductas, ¿sí? Y eso tiene pros y tiene contras. Va a tener menos contras en la medida que tengamos papás más comprometidos con los hijos, no papás vigilantes ni preceptores, papás que dialogan, papás que comparten, sabiendo que no vamos a ser amigos de nuestros hijos, pero sí podemos ser cercanos, manteniendo siempre el lugar de la autoridad establecida, respetándonos los padres. Cuando uno de los padres pone un límite, el otro no lo tiene que cuestionar ni desautorizar, aunque no estés de acuerdo. Después en privado charlaremos, gestionaremos nuestras diferencias y bajaremos medidas más consistentes, ¿no? Una de las cosas que no tenemos que hacer es quebrarnos como sistema de padres ante los hijos y mostrar esa fractura a los chicos, ¿no? Por otro lado, tampoco la demagogia de que todo vale. Entonces entran estos hogares en los que se puede cualquier cosa y no hay ningún tipo de límite. Es un arte, además de una ciencia, poder criar hijos saludables. Realmente. Y cada vez más difícil. Realmente. Bueno, tenemos la información, no es que no la tengamos, pero sí es verdad que es difícil. Y pensaba mientras vos decías cómo los hijos ven el mundo a través nuestro. Por ejemplo, si no te dan miedo a vos los truenos, hay un trueno, no te da miedo, el niño no le da miedo. Y si a vos te dan miedo el trueno, al niño le da miedo. Y lo primero que hace, por ejemplo, ahora la Luchi, cuando hay un trueno, a la Ceci le da miedo y a mí no, nos mira. Entonces, dependiendo de nuestras emociones, Claro. lo que ella va a decidir. Y vos decís, qué responsabilidad que tenés. Sí. Nunca nadie ha dependido tanto de vos. Claro, estás modelizando, entonces hay alguien que te está mirando y que va a aprender de vos porque sos el modelo de confianza. Entonces, una de las cosas que también insto a los padres es nunca traicionen la confianza de sus hijos. Claro. Este es un tema muy importante para generar alianza. Lo mismo nos pasa a los terapeutas, ¿no? Si el chico viene y te confía algo, vos tenés que preservar eso que te confía de la manera de darle el entorno más seguro, pero que él no se sienta traicionado por vos, ¿no? Que esta inconsistencia que a veces te amo y a veces te odio, esas relaciones de amor-odio. Tiene que haber consistencia. Y de la misma forma que debe haber consistencia en el amor, también en los límites. Walter, muy completo, muy interesante el tema y mucho trabajo para la casa. Eso es. Trabajo para la casa y bueno, y instar a las familias, instar a todos a entender que esto es un desafío continuo, todos lo tenemos, es decir, es algo que nos atraviesa a todos porque es muy real, muy vigente, y entender como conclusión que la tecnología no es un enemigo. El desafío está en aprender a convivir con la tecnología de una manera, digamos, saludable y equilibrada. Claro. Walter, querido, muchísimas gracias por esta nota. Un abrazo, Julián, Anita, y a todo el equipo ahí de producción.